Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Un consejito hoy, día de fiesta, 7 de agosto. No se pongan a buscarle lío y pleito a quien es más fuerte. Pilas. Sí, yo conozco ese maní. No se pongan a picar y a molestar a quien es más fuerte. Eso le pasa a uno cuando de muchacho se mete por ahí en peleas ajenas y viene un grandote y te da una trompada. ¿Para qué te metes? Uno tiene que armar peleas y pleitos que pueda ganar. Los que uno no puede ganar es mejor no plantearlos. Consejo. No sé por qué los digo. Cuidado, porque es que hay algunos que tienen pinta de morrongos y resulta que son más fuertes que uno. Y uno cree que no. ¿Ok? Ustedes saben a qué me refiero. No tiene nada que ver con el fútbol. Bien. Selección, todos los días sueño con que podamos ganar un título, que demos el salto de calidad. Pero tengo la sensación que con quienes están manejando la selección ahora ese es un imposible. Pero algún día será. Yo espero que la Federación Colombiana de Fútbol piense en un técnico de charreteras. Pues para el Mundial no. Al Mundial ya nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Pero después del Mundial, pensar en el próximo Mundial, ¿cierto? Con alguien de categoría que nos permita jugar un fútbol como el que juegan nuestros jugadores con sus clubes, ¿no? Porque por eso los contratan, los llevan, pagan por ellos fortunas, porque son jugadores que cumplen perfectamente con el objetivo, que el objetivo hoy es jugar un fútbol moderno. Pues bien, sería excelente. Sueño con eso, no crean. Yo también tengo sueños. Y mi aspiración es esa. Pues no estar uno sacando carro de bomberos porque le gana a Bolivia o a Venezuela o porque clasifica al final arrastrándose con los pelos en la talanquera como los malos estudiantes que por ley de arrastre, yo no sé si eso existirá ahora, pero en mi época existía ley de arrastre. El que sacaba 2.94 le subían a 3 para que no perdiera la materia cuando se calificaba sobre 5. Entonces es muy triste pues ver las condiciones en las que estamos y dando un espectáculo deplorable cuando tenemos jugadores que nos prohíben jugar mal. Está prohibido jugar mal con los jugadores que tenemos. Bueno, algún día será. Yo no pierdo la esperanza que pueda haber a una Colombia campeona jugando como un equipo moderno y utilizando a todos estos jugadores como los usan en los clubes. Ayer hice un experimento, anoche. Me puse a ver Inter de Miami, Pumas. Un experimento. Pues porque es que la verdad a mí no me deja nada la MLS y menos la Liga Mexicana. Pero dije, seguramente estaba desprogramado, también tengo que admitirlo. Dije, voy a verlo y lo vi. Y la verdad, no hay nada ahí. Un equipo conformado por un montón de veteranos sin Messi, le dieron un paseo a ese equipo de Juárez. Pero un paseo monumental. 3-1 que pudieron haber sido 4-1, 5-1, 6-1. Lucho Suárez, sí, no el nuestro, el veterano. El desahuciado por las ligas importantes fue la gran figura del partido. Pintó cara, hizo lo que quiso en la cancha. Y ese pobre Pumas, pues, muy al estilo Juárez, ¿no? Lo de Juárez es decir, hablar, envión. En Nacional se encontró con un equipo que resolvía los problemas. Aquí no, aquí le toca resolverlos a él. Pero bueno, termina eso y después del papelón, en conferencia de prensa, el hombre nos sale con una perla espectacular. La típica cortina de humo. Yo no descarto que eso sea cierto, lo que les voy a contar, y que hoy publica la prensa mexicana. Pero
es la típica cortina de humo. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a las cortinas de humo. En Colombia estamos ya graduados en cortinas de humo. Aquí hay un escándalo e inmediatamente al día siguiente le declaramos la guerra a Bolivia, ¿cierto? O se la declaramos a Afganistán, para que la gente mire para otro lado. Aquí nosotros somos especialistas en eso. Entonces, como soy especialista en cortinas de humo, me olió esto a cortina de humo. Cuando se le venía esa prensa mexicana encima por el papelón anoche, salió con que Angulo lo han amenazado. El texto es este. Pumas inicia una investigación, presentan denuncia. Efraín Juárez revela que Álvaro Angulo sufrió amenazas de muerte en su celular. Resulta que anoche, en la conferencia de prensa, cuando tenía que explicar el papelón de su equipo, Juárez, a quien conocemos muy bien aquí, sale con que le pregunta a un argentino y dice, a propósito, ¿no? Usted es argentino, ¿no? Han amenazado a Angulo, le han llegado mensajes a su celular y cuenta la historia así por encima de Independiente, las declaraciones que le dio a ESPN y posteriormente la reacción de Independiente en un comunicado. E insinúa peligrosamente que esto pudo haber sido nacido allá en la hinchada de Independiente. Yo no descarto que le han escrito, porque hay tanto subnormal en el mundo que en redes sociales todos los días amenazan, y eso sí, cuando uno los denuncia y los lleva a los tribunales, se mueren del miedo, aparece el cagazo y desaparecen, se borran, piden excusas, lloran y todo eso. Normal, normal. Entonces, como en un país como este y en un mundo como este no se le niega una amenaza a nadie, pues seguramente le escribieron cualquier bobada, pero se aprovechó el amigo para... se aprovechó el amigo Juárez para disimular la derrota, la humillante derrota, y puso a todo el mundo a mirar para otro lado. Sí, que se está investigando, hoy por hoy, una amenaza contra Angulo, que juega en Pumas, y que pues en Argentina les debe importar un carajo. Él se fue de Independiente mal, como se van muchos jugadores. Yo creo que ese es uno de los problemas, y lo voy a tocar ahora, del por qué no se contratan jugadores colombianos, porque generalmente salen mal. Generalmente salen mal. Mire, Lucho estuvo a punto, si fue que no salió mal, a punto de salir mal del Liverpool. ¿Cuántas veces James Rodríguez salió mal de todos los equipos, incumpliendo contratos? Bueno, y ahora Angulo está en la misma. Yo no descarto que le deban, porque los equipos argentinos son así. El dirigente argentino vende al contado, ¿cierto? Pero compra crédito y no paga, normalmente. Sí ha pasado. Los dirigentes colombianos lo saben. ¿Cuántas veces les ha sucedido que les toca lidiar ese tema? Pues bien, la noticia ahora es que han amenazado a Angulo. Y obvio, eso le echa tierrita a la pésima presentación anoche de otro equipo mexicano que han sido arrasados por los de la MLS. Entre otras cosas, ayer Orlando marcó 5, ¿no? Y 3 fueron de Muriel. Se acordó Muriel de hacer goles después de viejo. Lo habían llevado de suplente y Pareja, que dirige Orlando, lo puso ayer y marcó 3 goles. En esas disputas entre mexicanos y estadounidenses, pues que están apuntando más a una superioridad absoluta de los estadounidenses. Bien, Champions ayer, tercera etapa previa, y estuvieron 2 colombianos en el ring. Uno con papel protagónico, el otro con un rol secundario. Durán entró en el segundo tiempo, perdieron el partido sobre el humo, 2-1 frente al Feyenoord, pero Richard se estrenó con un Benfica ganador frente al Niza. Todavía en una etapa de ajustes, no es mucho el tiempo que están ahí las nuevas contrataciones. Incluso Ivanovic, yo no creo que haya tenido más de 2 o 3 entrenamientos. Y Richard, pues ya jugó un partido, salió campeón de la Supercopa y ahora juega su segundo partido oficial y 2 partidos y medio con no más de 2 semanas de entrenamiento. Es muy difícil hacer una calificación definitiva. Los estuve viendo y es un equipo que tiene todavía mucho parche. Se nota que, obvio, no hay todavía una
una secuencia que pueda hablar de automatismos, una secuencia de comportamientos en cuanto a las individualidades en el marco colectivo. Va a ser un buen equipo. Yo lo vi en el Mundial y siento que hace mucha falta un hombre como Angelito Di María, pero en lo que a Ríos atañe, hizo un partido de trabajo. Este no fue un partido de juego, fue un partido de trabajo. Hay dos bemoles, hay dos cositas que quiero remarcar sobre Ríos, y es que está pegando mucho, y en segundo lugar, está muy impreciso en los pases. Y creo que eso tiene mucho que ver con la falta de conocimiento de sus compañeros. Es una cuestión de integrarse, pero luchó, corrió, fue, vio, incluso llegó a ser un central más. O sea que estuvo en un rol como el que Lerma ejecuta en selección, que es el tercer central. Y él en un momento determinado se arrimó mucho a los dos centrales en el funcionamiento del equipo. En el mapa de calor aparece, pues, obvio, con mucha más presencia en el sector medio, pero se puede ver en ese mapa de calor que tiene presencias también en lateralidades, por fuera. Él lo sabe hacer y lo hace bien. Pero participó activamente del juego, 87 toques de pelota frente al Niza, con una precisión enorme, contrario a lo que acabo de decir. Él entrega 62 bien de 68 y falla en 6 pelotas. Y cualquiera podría decir, este es un contrasentido, con lo que pues va en contravía con lo que acabo de decir. Pero a ver, muchas veces les he dicho lo mismo. Una cosa es el pase al lado o el pase atrás y otra cosa es el pase progresivo. En donde él falla es en el pase progresivo. Cada vez que intenta un pase hacia adelante, no tiene la precisión que sí tiene al lado y hacia atrás. Entonces, si uno le da la interpretación a este 91% correcta, pues concluye en que sí, tiene un altísimo porcentaje de precisión en la entrega, pero en pases de seguridad, en pases que normalmente cualquier jugador hace efectivo y preciso. Él está fallando y lo hace muy bien, y lo vimos ya en su equipo y en la selección con el progresivo. Él es un jugador que puede sacar al equipo y lo puede poner en situación de resolución sobre el marco contrario, y en eso ha fallado. Y ese es mi comentario. Él todavía no está conectado con Pavlidis, él todavía no está conectado con Ivanovic, acaba de llegar, con esos jugadores que están más arriba. Ese pase progresivo es el que falla, y ese es el que digo está en déficit. Y se están cometiendo faltas. ¿Qué dice la prensa hoy? Mire, le dan una muy buena calificación. Empecemos por, ¿cuál es este? Bueno, creo que es Abola. Abola le da 7 puntos de calificación. Es quizá uno de los jugadores con más calificación, mayor calificación. Otamendi, son 4, Florentino, Richard y otro. Son 4 los que tienen 7 puntos. Dicen de él que parece que lleva más tiempo jugando en el Benfica. Nunca se esconde. Siempre busca la mejor solución. Incluso en indicaciones para sus colegas. Eso sí, él lidera, él mueve los brazos y todo. Disparó un misil que el arquero rival detuvo. Impetuoso en los duelos y con algunas faltas. Eso es verdad. Eso dijo... aquí está récord, Abola y Oyogo. Más adelante dicen, es el base del equipo y muy probablemente, porque el proceso aún está comenzando y hay que ser cauteloso, el sucesor de Enzo Fernández en Benfica, dueño de una poderosa media distancia. Al minuto 19 hizo un tiro como de 30 o 40 metros, potentísimo, todos sabemos que él tiene esa virtud. Dueño de una poderosa media distancia, supo hacer jugar, y no solo desde el punto de vista defensivo, su posicionamiento en la ocupación de espacios fue irreprochable y actuó incluso cerca de los centrales. O sea que le dan calificaciones que tienen mucho que ver con lo que está haciendo ahora, que es un trabajo. Él todavía no está jugando,
Está trabajando. Está trabajando. Y eso está bien. Cuando termine de acoplarse, va a poder jugar. Y eso de jugar tiene que ver con entregar la pelota mejor a quienes están adelante suyo. Eso fue muy bueno. Y bueno, ya se metió en Champions. Ya jugó su primer partido de Champions, así sea la fase previa. Bien. He estado mirando. A raíz de esto de Biscout se han dicho muchas tonterías que obviamente muestran la ignorancia del tema futbolístico que tiene mucha gente. Voy a hablar de las transferencias, porque según las versiones totalmente desentendidas, uno de los problemas que tiene el fútbol colombiano en transferencia de jugadores tiene que ver con que Win y Di Mayor no tengan el servicio de Biscout. Esa es la gran mentira. Yo no había visto una cosa tan absurda como esa. En primer lugar, porque Biscout no es la única plataforma que existe, ni es la única plataforma consultada. Entre otras cosas, por si acaso, en MVP, que es mi última escuela de formación, no tienen a Biscout como plataforma base. Hay muchas otras. Y cuando hice parte del alumnado de la Universidad Europea del Real Madrid, nos ofrecieron bases de datos diferentes. Es que no es la única, en primer lugar. En segundo lugar, eso no es cierto. Que los jugadores colombianos no se estén transfiriendo porque eso esté sucediendo. A ver, en primer lugar, para que entremos en contexto, Colombia es el segundo exportador de jugadores en los últimos 5 años. El primero es Argentina con 1075 y Colombia con 989, superando a Brasil, que tiene 861 transferencias. Este es un informe que sacó recientemente en su sección deportiva Telemundo. Y 1075, 989, 861, Uruguay 838, en fin. Colombia ocupa el segundo lugar en cuanto a países sudamericanos más exportadores. Y si uno mira los últimos traspasos, los fichajes de primer nivel están llenos de colombianos. Por ejemplo, ahora en este verano. Lucho Díaz ha sido el top. En este verano es el top. Con 75, aquí dice 70, pero son 75 millones de euros. Luego, Franco Mastantuono, tercero Richard Ríos, cuarto Luis Suárez, quinto Tiago Almohada, sexto Pervis Estupiñán, séptimo John Arias, octavo Joaquín Panichelli, Jorge Carrascal, noveno, y Ramón Sosa, paraguayo, el décimo. Esto es de SofaScore. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 colombianos en el top 10 de las transferencias, fichajes de primer nivel. Ninguno de estos jugadores colombianos juega en el fútbol colombiano. Díaz, Ríos, Suárez, Arias y Carrascal. Esos jugadores juegan afuera. Y 3 de estos jugadores fueron vistos en el Mundial. El Mundial fue la plataforma de lanzamiento. Les voy a explicar un poquito. Los clubes, todos, ahora que es una herramienta fundamental, la data y el análisis de rendimiento, todos los clubes se apoyan en el conocimiento, el scouting. Hay unos scouts, unas personas que analizan el rendimiento de los equipos y los jugadores, que hacen seguimiento a los jugadores de fútbol. Les hacen seguimiento, los siguen. Y tienen el mapa perfecto. Entonces se necesita un volante creativo. Y ellos sacan 5 opciones, por decir algo, 10 opciones. Y las muestran y las exhiben. Y después se mira la data de esos jugadores. Primero hay que verlo jugando y después le miramos los números. ¿Ya? Ambas cosas tienen que ir relacionadas. Y se toma una decisión. Es más fácil cuando uno puede contratar a un jugador como Díaz, porque pues lo ve con el Liverpool. A Richard cuando lo ve con Palmeiras. A Suárez cuando lo ve con Almería. A John Arias, a Carrascal, cuando los ve, y en el caso de Osa también,
en el Mundial y a Carrascal con su equipo. Son jugadores visibles. Entonces, esos jugadores visibles, la data es un apoyo. Siempre será un apoyo, pero no es requisito sine qua non. Ahora, que los jugadores colombianos que juegan en Colombia no sean transferidos por culpa de que Vscout no es la plataforma de la DIMAYOR, es la gran mentira del mundo, pues. ¿Por qué no se transfieren los jugadores colombianos? Y eso que relativamente acaba Envigado sin Vscout. Acaba Envigado de transferir a Díaz y Arcila, a Newell's Old Boys y a León de México, que necesitó de la plataforma León para llevarlo. No, lo pudo haber visto en otra plataforma. Pero ¿por qué básicamente los nuestros no tienen mercado? Hay 4, yo tengo 4 razones, 4. La primera, no se ven los jugadores. Y no se ven porque nuestros clubes no tienen un buen comportamiento internacional. ¿Vieron el ranking, el último ranking? De los 100 equipos más importantes del mundo, ninguno es colombiano. Ninguno, ni nacional, ninguno. Los 10 primeros de ese ranking, sudamericanos, son River, Flamengo, Palmeiras, Racing, Independiente del Valle, Botafogo, Nacional, Boca Juniors, Liga de Quito y Rosario Central, Nacional de Uruguay. Y en los 10 primeros del mundo, porque ese es el escalafón de los sudamericanos en ese escalafón mundial de 100. Y los primeros en el mundo son Liverpool, Arsenal, PSG, Manchester City, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Aston Villa, Bayern Múnich, Newcastle. Los 10 primeros, ningún sudamericano. Y en los 100, ningún colombiano. Entonces, pues no se ven los jugadores. No se ven. ¿Por qué no están ahí los equipos? Porque no, en los últimos años les ha ido muy mal en las copas. Ahora les está yendo mucho mejor. Y ojalá pueda coronar Nacional y América y Once Caldas y se van a ver los jugadores. Mire, Nacional de Montevideo se acaba de llevar a Patiño porque lo vio en la Copa. Lo vio en la Copa. No porque Vscout tenga un contrato con Win o con la DIMAYOR. La segunda razón por la que no se venden los jugadores nuestros es que el técnico nacional los desprecia. Nunca los lleva a la selección, que es una magnífica pasarela. Él lleva a la selección los jugadores colombianos que actúan afuera. Entonces, por ejemplo, Patiño podría ser ahora elegible porque juega en Nacional de Montevideo. Cuando estaba en Once Caldas, no. Es una manera de proceder. Este señor ya lo ha dicho abiertamente que no lleva jugadores de los equipos colombianos, salvo contadas excepciones. 2. 3. Estamos en la etapa de reciclaje. Aquí todo el que se funde afuera y no tiene contrato lo traen a los equipos colombianos. Estamos llenos de jugadores fundidos, con mucha prosapia, y son leyendas, y fueron grandes figuras, y patatín patatán. Pero hoy no. Hay muy pocos de hoy. Hoy, Carlos Darwin Quintero, Rodallega, y 2 o 3 más. Ni nada más. El resto son un montón de pintados, que fueron y no son. Y eso les están tapando la salida a los jugadores buenos. A esos sub-20 que ya nos mostraron con la selección que tiene una gran condición, están tapados. Y la cuarta, lo que hablábamos en el tema Angulo. James Rodríguez incumple los contratos. Angulo termina peleando con el otro. Hasta el mismo Lucho Díaz, todo ese entorno lo desubica. Al jugador colombiano no le tienen confianza. Futbolísticamente sí, pero la cabecita no. Y no es muy serio y no es muy responsable en el tema de la administración de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones y lo que pacta con los clubes. ¿Se dan cuenta? No es porque no se tenga un contrato con una plataforma. No, es por eso y por muchas otras cosas. No se dejen engañar. No se dejen engañar, porque detrás de todo esto siempre hay una cantidad enorme de intereses. Enorme de intereses. En los temas de transferencia se juegan muchas cosas. Mire, aquí en Colombia, un señor de apellido Pozo, dueño de Udinese inicialmente y después de varios equipos, hoy trabaja con Watford y con un montón de escuadras, que él ha puesto la plata, tiene
delegados permanentes. Aquí tiene en Colombia una persona que vive en Colombia y que solamente trabaja para él. ¿Y en qué consiste el trabajo? Ese señor ve el fútbol colombiano todos los días y le escribe: está el señor Yasser Asprilla, negrito, chiquito, jugadorcito, técnicamente vivo, rápido, bueno, excelente, pin. Y le recomienda: fíchelo. Y el señor Pozo le dice: averigüe cuánto cuesta y cómprelo. Y se lo lleva por 20 pesos y después lo transfiere por millones de euros. Ese señor que está aquí es un scouting permanente y no tiene que estar mirando Biscout ni si la DIMAYOR tiene o no tiene una plataforma. Él seguramente se apoyará en la data y tiene que apoyarse, pero la data sola no sirve. El señor ve los partidos, va a las canchas, mira los entrenamientos y cuando, por ejemplo, ese jugador va con la selección, va ese señor con la selección a mirar qué hace en la selección. Esos son los scouts. Cuando el Madrid lleva a Vinicius, que estaba ahí en Flamengo sin jugar, todavía no lo había puesto Reinaldo Rueda, ya había un scout del Real Madrid que sabía que ese jugador existía, como Mastantuono. ¿O ustedes creen que el señor Yamal salió así nomás? No, a él lo tenían visto, trabajaba en la Masía y sabían en qué momento lo podían subir. Eso no es mirando únicamente una data. La data es fundamental. Para mí es fundamental. Y me he preparado para eso y he estudiado eso. Sé que es muy importante, pero es muy importante la percepción, lo que veo, luego miro la data, en el maridaje, emparento y tomo la decisión correcta en el análisis. Listo. Pero una sola cosa no sirve. Y los jugadores que no se ven, no se ven. Es más importante verlos que otra cosa. Ahí está el secreto. No se dejen engañar. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.